Mayo de 1610. Un navío llamado The Deliverance navega hacia América. 120 años después de Colón, sigue siendo una travesía peligrosa. A bordo va John Rolfe, un agricultor inglés de 24 años, en busca de una nueva vida. Pero la llegada de John Rolfe es el comienzo de un nuevo enfoque. Trae un plan. En el tabaco hay dinero, e Inglaterra es adicta. Las plantas de tabaco de John prosperan en el cálido clima húmedo y el fértil suelo que rodea la bahía de Chesapeake y Jamestown. En 1614, Rolfe se casa con la hija del rey del imperio Powhatan. Su nombre se convierte en leyenda, Pocahontas. En 1616, la pareja viaja a Inglaterra, donde se hace famosa. Virginia se convierte en la comidilla de Londres, una tierra de abundancia. En 2 años, el tabaco convierte al hoyo de mala muerte de Jamestown en la primera ciudad próspera de Norteamérica. En 1619 llegan casi 1000 colonos más, incluyendo 20 de Angola. 10 años después de la llegada de John Rolfe a Jamestown, otro grupo de colonos ingleses arriba a Norteamérica. Desembarcan en una playa desértica a unos 700 kilómetros costa arriba. Llaman a su nuevo asentamiento Plymouth, por el puerto del que partieron. Un grupo de disidentes religiosos con la fe como eje de sus vidas. Han cruzado el peligroso Atlántico buscando libertad para practicar su religión. Entre ellos se encuentra el aprendiz de impresor de 24 años, Edward Winslow. Llega en un barco llamado Mayflower. Son 19 familias con cabras, pollos, cerdos y perros. Tienen ruecas, sillas, libros, armas. Se dirigían al río Hudson, pero han desembarcado más de 300 kilómetros al norte, al principio del invierno. Pronto empiezan a quedarse sin provisiones. En los 3 primeros meses muere más de la mitad de los peregrinos. 5 años antes, desembarcaron aquí exploradores europeos y trajeron la peste. 9 de cada 10 nativos perecieron. Ahora los indios Pokanoket que quedan no quieren enemigos, quieren paz. Enseñan a los ingleses a cultivar en tierra arenosa usando pescado como fertilizante. Pero quieren algo a cambio. Tienen un enemigo común, una tribu rival, y los ingleses tienen armas poderosas. El 14 de agosto de 1621, peregrinos y Pokanoket unidos lanzan un ataque sorpresa que esperan salvaguarde el futuro de ambos. El éxito del ataque es una oportunidad para los insólitos aliados de encontrar intereses comunes. Peregrinos y Pokanoket sellan su amistad con una comida. Con el tiempo, se convertirá en una celebración que todo norteamericano reconoce: el Día de Acción de Gracias. En un siglo y medio fundan 13 colonias diferentes. Irlandeses, alemanes y suecos amplían las fronteras. Los holandeses traen el comercio a una pequeña isla en la desembocadura del río Hudson. Llamada primero Nueva Ámsterdam, pronto cambió su nombre por el de Nueva York. En África, el ron se usa para comprar la mercancía más preciada de todas: esclavos. Entre 1700 y 1800, más de 250.000 de africanos son llevados a las colonias americanas. El 10% de la población de Boston es negra. El 5 de marzo de 1770, cientos de hombres que culpan a los británicos de perder sus trabajos se enfrentan a 8 casacas rojas que tienen orden de no disparar. Cuando el humo se desvanece, hay 4 muertos más. Los radicales políticos de Boston aprovechan el momento.
En diciembre de 1773, Gran Bretaña ha revocado todos los impuestos, excepto el del té. Los rebeldes arrojan más de $1 millón en té en el puerto de Boston. 5 de septiembre de 1774. 56 delegados de las colonias se reúnen en el primer Congreso Continental en Filadelfia. Resuelve que un ataque británico a una colonia será considerado un ataque a todas ellas. Cada ciudad de cada colonia tiene su propia milicia. A medianoche del 19 de abril de 1775, 900 soldados británicos salen de sus barracones en Boston con destino a Lexington y Concord, a unos 30 kilómetros. Amanecer. 19 de abril de 1775. A última hora de la mañana han llegado más de 1000 hombres de los pueblos de alrededor. Después de Lexington, cambian las tornas. Siguen de cerca la marcha de los casacas rojas disparándoles sin parar. Un tercio de los británicos muere o resulta herido. En junio de 1776 es una ciudad de solo 20.000 habitantes. Los rebeldes se atrincheran para defender Nueva York en Kips Bay. El comandante del ejército rebelde es el general George Washington, quien ya ha expulsado a los británicos de Boston. Están armados con hasta 64 cañones pesados, que pueden disparar sobre objetivos a casi 2 kilómetros de distancia. Otros 350 buques ya han zarpado para unirse a ellos. El 2 de julio se convoca un gabinete de crisis en Filadelfia. Entre ellos hay radicales como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y John Adams. Lo que debaten es la independencia total de Gran Bretaña. El 4 de julio de 1776, los delegados ratifican un documento que cambiará el mundo. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Reflexionemos sobre ello. Dice que los derechos no provienen del rey ni del gobernador, sino de Dios. Y lo que es más, no se pueden arrebatar, son inalienables. Que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. El 12 de julio, 2 navíos británicos abren fuego sobre Nueva York. Un mes después, más de 400 buques. Son el doble que los rebeldes. No puedo evitar sentirme asombrado ante un pueblo que navega 3000 millas con semejante riesgo. Dificultades y gastos para robar, saquear y destruir a otro pueblo, porque éste no tiende sus vidas y sus fortunas a sus pies. En una hora, 2500 balas de cañón británicas aplastan las defensas rebeldes. Más de 12.000 prisioneros rebeldes murieron en los barcos prisión, el triple de los que cayeron en combate. Ahora Washington despliega una táctica casi desconocida en Europa: la guerra de guerrilla. Atacan empleando la velocidad, el sigilo y la sorpresa. Con poca agua limpia, la disentería se extiende por el campamento. La viruela. La revolución coincide con la peor epidemia de viruela de la historia de Estados Unidos. Washington sobrevivió a la viruela de niño y ahora decide correr el riesgo con uno de los experimentos más temerarios de la historia militar de Estados Unidos. Pero la apuesta de Washington da resultado para la mayoría. Ahora, apoyado por la potencia naval francesa, el ejército de Washington está listo para enfrentarse a los ingleses en el campo de batalla. Tras las defensas de Yorktown, esperan 9000 soldados británicos curtidos en el combate. Tras 6 largos años de lucha, los rebeldes han logrado lo imposible. Estados Unidos es el único país que ha conseguido la independencia de los británicos por medio de la guerra. El 30 de abril de 1789, Washington es nombrado primer presidente de los Estados Unidos de América bajo la nueva Constitución. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him 2 lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream.
Mr. Sandman, bring me a dream. Thomas Jefferson compra el vasto territorio de Luisiana a Francia, 200 millones de hectáreas a 7 centavos de dólar cada una. Duplica la superficie de Estados Unidos y desencadena una nueva oleada de exploraciones. La extraordinaria expedición de Lewis y Clark son los primeros ciudadanos de Estados Unidos que llegan al Océano Pacífico por tierra. Los caminos que abre se convierten en senderos para los colonos y las caravanas. Hoy son carreteras y una autopista interestatal. La desmotadora de algodón. En 1830, Estados Unidos produce la mitad del algodón mundial. En 1850 son casi las 3/4 partes. 1825. Por todo el mundo nace una nueva era. El Canal del Erie es uno de los mayores proyectos del mundo occidental en 4000 años. El canal unirá el océano Atlántico con el centro de Norteamérica, convirtiendo el norte en una potencia económica global. El impulsor del canal es el gobernador de Nueva York, DeWitt Clinton. El canal se inaugura en 1825 y empiezan a pasar por él 15 millones de dólares en mercancías al año. El poderoso río Mississippi discurre desde Minnesota hasta Nueva Orleans. La familia de Lincoln, y miles como ella, se habían asentado en el oeste en 4 generaciones. A los 19 años, Abraham Lincoln hace su primer viaje Mississippi abajo en una sencilla balsa. Pero en su primer viaje, Lincoln ve el futuro. Los barcos de vapor pueden recorrer 80 kilómetros al día, incluso corriente arriba, 8 veces más rápido y con 8 veces el cargamento de un bote. Mayo de 1846. Comienza una de las mayores migraciones masivas del mundo. La expansión galopante de Estados Unidos ha entrado en conflicto con el Imperio Mexicano. Y cuando en 1835 llegaron a ser 10 veces más que los mexicanos de la región, por supuesto, los estadounidenses pensaron en la independencia. A finales de 1848, la guerra con México ha incorporado Texas y California a la Unión. Ese mismo año comienza una nueva avalancha hacia el oeste. 1848. El carpintero James Marshall encuentra una pepita de 85 gramos en un río de California. En un año, 100.000 buscadores ansiosos invaden las estribaciones de la sierra. Tras solo 6 años, la fiebre del oro se ha acabado. Menos de 1 de cada 100 se hizo rico. Del barro y los sueños surgen las grandes ciudades de California. Uno de los mayores fallos del pensamiento norteamericano ha sido siempre no poder imaginar un futuro para los pueblos indios como estadounidenses. 1830. El presidente Andrew Jackson proclama una nueva política que Estados Unidos mantendrá durante más de 100 años. La reubicación forzosa de las tribus nativas en reservas. Su marcha de 1.600 kilómetros será conocida como el Camino de las Lágrimas. Es un acto vergonzoso de la historia de Estados Unidos. La economía está en expansión. En el sur hay algodón. En el norte, industria. La ciudad de Nueva York vive un boom. Wall Street despega como centro mundial de las finanzas. La urbe cuadruplica su tamaño y se convierte en el primer puerto de la nación. Pero la nueva nación está dividida. 4 millones de americanos negros viven como esclavos. Había sido abolida en Inglaterra hacía 20 años y era ilegal en toda Europa. Pero con la expansión del algodón se hacía imprescindible para la economía del sur. Se han sentado las bases para las primeras batallas de la guerra en torno a la esclavitud. Ahora los hombres cuestan más de $1.000, las mujeres 800 y los niños 500. Todavía quedan algunas regiones de Estados Unidos con un gran orgullo de ser sureño. Es una mancha de nuestra historia. Entra algodón sin tratar y salen telas acabadas, todo bajo el mismo techo. Los telares también revolucionan la forma de vestir de los norteamericanos.
Antes, la mayoría de las familias se hacía su propia ropa. Los telares introducen el uso de tarjetas perforadas para los dibujos de los tejidos. Una decisión de sí o no. Es el código binario, la base de todos los ordenadores modernos. Hasta entonces, Estados Unidos funciona a base de aceite de ballenas. Incluso hoy, la NASA utiliza el aceite de ballena. El telescopio espacial Hubble funciona con ella. Cuando el país acude a las urnas el 6 de noviembre de 1860, Lincoln es elegido presidente de una nación al borde de la guerra civil. El 20 de diciembre de 1860, Carolina del Sur se separa de la Unión. Los otros 10 estados esclavistas no tardarán en seguirla. En febrero de 1861, unas semanas antes de su toma de posesión, nacen los Estados Confederados de América. El sur moviliza un ejército de 800.000 hombres contra el de la Unión, de 2,5 millones. La guerra civil estadounidense ha terminado. Los supervivientes se aventuran más allá de la frontera. Para unir el este y el oeste, el presidente Lincoln da luz verde a un ferrocarril transcontinental. Más de 3.000 kilómetros de recorrido que transformarán la nación, originando una oleada de colonización a lo ancho de las grandes llanuras. La Union Pacific parte desde Omaha en el este y la Central Pacific desde Sacramento en el oeste. Se encuentran en Utah. Costará el equivalente a 2.000 millones de dólares actuales, pero el gobierno no tiene fondos suficientes y paga a las empresas con terrenos federales. El 10 de mayo de 1869, un mensaje de una sola palabra llega por telegrama. Hecho. Un viaje de 6 meses se ha reducido a 6 días. En solo un año, 40.000 colonos se trasladan a Nebraska, extendiéndose por la frontera en caravanas de carretas. El gobierno acelera el proceso con la mayor cesión de terrenos de la historia. Todo el que pague una solicitud de $10 puede reclamar tierra libre. Una cuarta parte son mujeres solteras y antiguos esclavos. Finalmente, el 10% de Estados Unidos será cedido por la ley de propiedad rural. En 10 años, las grandes llanuras se convierten en el granero del país. En Michigan, Wisconsin y Minnesota, los leñadores talan más de 200.000 kilómetros cuadrados. Oro verde. La región se convierte en un imán para los hombres de los bosques escandinavos. Entre 1825 y 1925, un tercio de toda la población de Noruega se traslada a América. Las grandes llanuras también son el hogar de 30 millones de búfalos. Los cazadores matan a los búfalos por su piel. Los indios de las llanuras dependen de los búfalos. Enfrentados al hambre, se ven abocados a las reservas. En 1889 solo quedan 85 búfalos salvajes en todos los Estados Unidos. La guerra civil devasta el litoral del sudeste. Cuando termina, en 1865, en Texas, más de 6 millones de cabezas de ganado vagan salvajes. Aquí valen $4 cada una, pero en el este son 40. En 1868 el ferrocarril se extiende desde el este cruzando Kansas, pero aún no ha llegado a Texas. Todavía quedan 1.600 kilómetros de salvaje oeste entre los rebaños y el tren. El arma preferida de los vaqueros es el emblemático Colt 45. Dispara 6 balas sin recargar. Colt empieza a fabricarlos en 1873. Abraham Lincoln liberó a todos los hombres, pero Sam Colt los hizo iguales. Pero un sencillo invento presagia el final del modo de vida de los vaqueros: el alambre de espino. En 10 años, Glidden vende alambre de espino suficiente para dar la vuelta al mundo 25 veces. El dominio de los vaqueros en los terrenos abiertos ha durado solo 20 años. En 1876, la mayoría de los 300.000 nativos han sido obligados por el gobierno a establecerse en reservas. Los Sioux son relegados al interior de las Black Hills. El 29 de diciembre de 1890, el último grupo de Sioux independientes se rinde junto al arroyo de Wounded Knee. Cuando la caballería los desarma, se produce un disparo accidental. En cuestión de minutos mueren más de 200 Sioux, hombres, mujeres
El ferrocarril ha transformado Norteamérica. En solo 30 años, casi 50.000 kilómetros de vías cruza el continente. Hay una estación cada 12 kilómetros. 5 líneas unen las costas este y oeste. El 18 de noviembre de 1883, los Estados Unidos continentales se reducen a 4 zonas horarias y nace la hora estándar. En los 40 años siguientes, los trenes de mercancías pasan de 55 a 700 millones de toneladas. Estados Unidos supera a Gran Bretaña como el mayor fabricante de la Tierra y pronto produce el 30% de las mercancías del mundo. Isla de Manhattan, Nueva York. En 1885, Nueva York tiene un gran problema. Un regalo espléndido de una república a otra. Un inventor británico está enseñando a Carnegie un nuevo método para producir acero. Por primera vez puede producirse rápidamente y a un precio asequible. Carnegie regresa a América, a Pittsburgh, para empezar a construir la mayor acería del mundo. Agosto de 1875. Contra todo pronóstico, los gigantescos hornos de Carnegie están listos para la prueba. Es un éxito. La producción se dispara de unos miles de toneladas en 1860 a 11 millones en 1900. El momento no podía haber sido más oportuno. El acero fue lo que construyó las ciudades, los ferrocarriles y la flota norteamericana. Pittsburgh, una ciudad adormecida, se transforma en el corazón industrial del país. Su población se triplica. En 1902, en Nueva York, así es como se ve el futuro. El edificio Flatiron tiene planta triangular, determinada por la unión de 3 calles, y cuya estructura de acero permite que la fachada se cuelgue por secciones, como si fuera ropa. Ahora el peso no lo soportan las paredes, sino el acero. Su interior esconde el otro avance que permite que estas torres lleguen a las nubes: el ascensor. Nochevieja de 1879. Edison muestra su nuevo invento. En 1902 se utilizan 18 millones de bombillas. Y a medida que la electricidad llega a las ciudades, atrae a cada vez más gente con ella. En 1900 casi 1 millón de mujeres trabajan en las ciudades de Estados Unidos. En sitios como este, los edificios modernos con estructura de acero están equipados con la última tecnología. Ascensores eléctricos Otis, teléfonos Bell, máquinas de coser Singer. 1945. Estados Unidos se yergue. Ha vencido a sus enemigos. Más de la mitad del petróleo mundial. 2/3 del oro. Y el talento de 140 millones de personas. La familia norteamericana media ya gana 15 veces más que la europea. Eisenhower, el nuevo presidente, lo había vivido en propia carne. De joven, siendo soldado, quiso cruzar el país. Y tardó 62 días. Y el presidente Eisenhower se propuso conseguirlo. Le costó a la nación 129.000 millones de dólares. Las autopistas, la red interestatal de carreteras. Y el viaje de 62 agotadores días de Eisenhower ahora puede hacerse en 4 días. En ese momento, Estados Unidos fabrica el 80% de los automóviles del mundo. Las interestatales rodeaban las ciudades, pero llevaban a otros lugares. Al siguiente invento de Norteamérica, la periferia. Ahora, en los años 50, Norteamérica está produciendo casas unifamiliares en serie. Una casa unifamiliar por menos de $8.000. Eso equivale a 51.000 euros de hoy. Hacia 1960, una generación después, el 60% de los norteamericanos son propietarios de sus casas. 1959. El Boeing 707 vuela entre Nueva York y Los Ángeles. El viaje que costaba 4 días por carretera, ahora se hace en 6 horas. 1961. El presidente Kennedy anuncia al mundo que Norteamérica llevará al hombre a la Luna. Quedaban menos de 30 segundos de combustible cuando la nave se posó en la Luna.
Hacia el final de la Guerra Fría, los países rivales acumulan potencia nuclear suficiente para crear más de 1 millón de Hiroshimas. La carrera espacial. Y cuando Estados Unidos la gana poniendo al hombre en la Luna, alcanza la mayoría de edad una tecnología que definiría la época: la televisión. En 1970, el público norteamericano ve más televisión que cualquier otra nación de la Tierra. Vietnam. Un encarnizado conflicto en el sureste asiático. Tuvieron que ir a una tierra extranjera, a la selva nada menos, y luchar contra la guerrilla en su hogar, en su terreno. Y no le gustaba nada el ejército invasor. La generación que está combatiendo en Vietnam es la del Baby Boom, la generación más numerosa que ha tenido el país. En 1975 acaba la guerra de Vietnam. En 1974, el presidente Nixon se ve involucrado en el allanamiento y la escucha ilegal de la sede central de sus rivales políticos. Y es acusado de encubrir el delito. La administración Nixon lucha con la era de la televisión y pierde. 1976, un garaje en el norte de California. Dos aficionados a la informática, Steve Jobs y Steve Wozniak, crean el primer ordenador personal del mundo. En 1990, hay casi más de 67 millones. Ese año, solo las ventas de Microsoft llegan a los 1.000 millones de dólares. La crisis del petróleo en Oriente Próximo. Los rehenes en Irán. Un nuevo presidente utiliza la televisión para intentar restaurar la confianza de la nación. En los 80, 100.000 norteamericanos se hacían millonarios cada año. La tarjeta de crédito es el símbolo de la década. Ahora es mi primer móvil, mi primer portátil. El transbordador espacial. Pero el 28 de enero de 1986, solo 73 segundos después del despegue, el Challenger estalla en directo en la televisión nacional. Solo 3 años después del Challenger, acaba la Guerra Fría y también la carrera espacial. Pero el verdadero poder de los ordenadores aún está por alcanzar. En 1969 comienza una revolución de las comunicaciones. 4 ordenadores empiezan a hablar entre ellos mediante una línea telefónica. En 2009, las ventas online de artículos alcanzan los 5.000 millones de dólares. La mañana del 11 de septiembre de 2001, 2 aviones de pasajeros, secuestrados por terroristas vinculados a Al Qaeda, impactan contra las torres del World Trade Center de Nueva York. 34 minutos después, un tercer avión, el vuelo 77 de American Airlines, impacta en el Pentágono. A las 10:03, un cuarto avión dirigido supuestamente al Capitolio o la Casa Blanca cae cerca de Shanksville, Pensilvania, después de que los pasajeros se enfrentaran a los secuestradores. A las 10:28, la torre norte del World Trade Center cae también. 10 años después vuelves allí y está lleno de gente. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him 2 lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum 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 bum. Mr. Sandman, don't have nobody to Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him 2 lips like roses. En 2007, 1 de cada 8 norteamericanos había nacido en el extranjero.
Somos el lugar a donde viene la gente desesperada, porque sabe que aquí puede escribir su historia, puede ser cualquier cosa. Está en nuestra Constitución y en la Declaración de Independencia. Ya saben, todos los hombres son creados iguales. Eso expresa realmente toda la experiencia.